Claro. Buenos días, doctor Quintero Marco. Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor Lolo. ¿Cómo está Bienvenido usted? nuevamente, doctor. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232. En este caso, su examen oral. Presentamos nuevamente al jurado de este concurso, a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli, y nuevamente les agradecemos su participación. Los acompaña ahí de manera presencial en el piso la consejera Andrea Paz. Bueno, doctor, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Tiene 15 minutos, van a estar reflejados en la pantalla, ahí está, con el reloj, para que pueda ir ordenando un poco la exposición, y posterior a ello, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo dejo con ello y suerte, doctor. Bueno, el tema que traje, digamos, humildemente como para compartir, es el auto procesal importante que estaría dentro de la impugnación. El código procesal neuquino, digamos, la impugnación es taxativa dentro del artículo 233, tiene, qué sé yo, sentencia definitiva, denegación de suspensión de juicio a prueba, sobreseimiento, medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, y refiere, digamos, en el artículo 233, en la última parte, el auto procesal importante. El código de acá vecino de Río Negro lo tiene en el 228, pero tiene una diferencia que se refiere que el auto procesal importante cuando le cause agravio al imputado. Neuquén no tiene, digamos, el código rionegrino es posterior al de Neuquén. Neuquén no tiene esa pequeña palabrita de cuando le cause agravio al imputado que tampoco vendría a ser menor. ¿Y por qué digo yo que tampoco viene a ser menor? Eh, Primero, digamos, la definición del auto procesal importante. La palabra auto normalmente viene de sistemas escriturales, no de sistemas, digamos, orales. Procesal, bueno, obviamente, digamos, en alguna resolución o en algún acto que tenga que ver con el proceso. Y lo más dificultoso, digamos, en la interpretación es qué sería lo importante. Entonces, uno desde la práctica, obviamente, es donde yo eh, veo esto, y a mí me sucede, por ejemplo, me plantea, supóngase la fiscalía, yo planteo, qué sé yo, que se le venció el plazo del 158, los 4 meses, ese plazo razonable, en el cual, digamos, desde la formulación de cargo hasta, tiene los 4 meses, digamos, después de la investigación preparatoria para requerir la elevación a juicio. Supóngase que el juez me lo da, el juez me lo da, ¿qué hace la fiscalía? Me presenta una impugnación diciendo autoprocesal importante, y de ahí empezamos con esta cuestión de la suspensión de términos, en la época del COVID y demás. Pero tiene admisible. Me ha pasado en otro caso, en el caso Starley, por ejemplo, que yo soy defensor, eh, voy al tribunal de impugnación por este mismo tema. No, en el caso Starley fue porque se le habían vencido los 3 años del proceso. O sea, el tiempo razonable, digamos, que tiene que durar un proceso de acuerdo al legislador náutico. Entonces, en el caso Starley, planteo, se vencieron los plazos, si están los 3 años cumplidos, ya fue absuelto Starley, se más allá de la cuestión del juicio, y que me dicen inadmisible, no es autoprocesal importante, o sea, no estaríamos dentro. Dice, ¿por qué? Dice, porque en realidad no sería sentencia definitiva. Bien, transcurre el tiempo, vuelvo en reenvío de ese caso, vuelvo a hacer el planteamiento de que teníamos plazo vencido del artículo 87. Eh, Otro tribunal, obviamente, me dice, sí, es autoprocesal importante. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, plazo razonable, el tiempo que tiene que durar el proceso, eh, tiene que ver con el doble conforme, ahí me lo admite. Obviamente después siguió con el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia decretó, digamos, la inconstitucionalidad de oficio, que también es bastante difícil, digamos, en un sistema adversarial, pues, digamos, puede declarar inconstitucionalidad de oficio, pero lo cierto y lo concreto es que este autoprocesal importante
¿Qué es lo que sería? Sería una resolución judicial. Yo entiendo que de este tipo de resoluciones judiciales que obviamente no está taxativamente, digamos, en el artículo 233 que se pueda impugnar. Y obviamente tiene que ser una resolución judicial, esto sería el auto procesal importante, más allá de la difícil definición, llamémosle así. Eh, Algunos tratadistas, qué sé yo, Julián Álvarez, por ejemplo, que escribe el Código Procesal Neuquino, lo pone, que es Zapala, él lo pone como que bueno, ha sido sacado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quizás de alguna otra institución, que los Rumbé más o menos van en el mismo círculo y el doctor Piedrabuena, que también es, digamos, escrito sobre el Código Procesal, también, digamos, en el mismo sentido, dice que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente tenía que ver, digamos, cuando no estaba el doble conforme. En este caso, digamos, estos códigos modernos sí tienen el doble conforme, obviamente, por eso se creó, digamos, los tribunales de impugnación, y que por lo tanto, bueno, pero obviamente siempre se entiende que tienen que ser tratados y en beneficio del imputado, tal cual me refería que decía el artículo 228 del Código Procesal rionegrino, no en beneficio eh, del acusador. Los acusadores por ahí también lo ubican mucho, en el caso, supóngase que en el artículo 172, o sea, cuando le deniega la prueba, digamos, en la etapa intermedia, dentro del control de prueba y acusación, dice, bueno, me denegó una prueba, que se supóngase que haya decidido el fiscal o el acusador llevarlo, qué sé yo, a un juicio por jurado, el caso, y donde tiene una denegación de prueba, supóngase en un testigo, en lo que sea, ellos pueden considerar que esa denegación de prueba sería un auto procesal importante, por lo tanto impugnable, más allá que obviamente la resolución que se lleva adelante, digamos, en la etapa intermedia, sería no impugnable, no tiene recursos, llamémosle así. Pero lo cierto y lo concreto, yo estimo que en este caso, más allá de la definición de autoprocesal importante, tiene que ver, o quien lo puede pedir, digamos, es a favor del imputado, como lo tiene Río Negro, que me parece factible. En el Código Procesal, digamos, federal, no está, eh, no está inmerso, digamos, como auto procesal importante, lo han sacado. Y bueno, no tengo, digamos, de las 11 provincias que tienen este sistema, no he hecho un recorrido por cada uno. Pero es un tema que no es menor, o sea, no es menor por esto, porque obviamente en la litigación, digamos, cuando uno tiene alguna resolución o algo, digamos, que lo agravia, y obviamente ese agravio, digamos, es de imposible resolución anterior o que la sentencia en definitiva no vaya a dar, eso es como el caso de Starling, la sentencia definitiva no va a dar si es eh, digamos, si al no haber sentencia definitiva que no se pueda tratar o que no causa un agravio irreparable, porque, bueno, se volverá a juicio. Lo cierto y lo concreto, que por ahí se vulnera, digamos, el plazo razonable del proceso. Nada más, no sé si por ahí quieren hacer alguna pregunta, pero de no pasarme con el plazo. La consulta, doctor. Usted marca esto como un problema el hecho de que el Superior Tribunal haya declarado la inconstitucionalidad de oficio, ¿no? ¿Cómo analiza esto en función del control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro país? ¿Y cuáles serían para usted los estándares que serían necesarios en su caso para que, respetando este control difuso de constitucionalidad, sea compatible con este estándar que dice usted que en los modelos adversariales los jueces no pueden declarar inconstitucionalidades a menos que sean a pedido de una de las partes? Bien, sí, esto tiene que ver en principio con la imparcialidad, digamos, del juez. O sea, el juez, en palabras de Álvaro Veloso, tiene que ser imparcial, imparcial, independiente. Entonces, cuando el juez, digamos, en cualquier tipo de proceso adversarial, cuando el juez dicta, qué sé yo, póngase una medida mejor proveer, cuando el juez, qué sé yo, cuando en una litigación, digamos, en un juicio, quiere referir pregunta, ¿no? Distinto en impugnación, quiere referir pregunta a los testigos, bueno, está de cierta manera involucrándose, o sea, deja de ser ese tercero,
digamos, que nos prometen al tracto el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 8. En el caso puntual de Starley, este que yo digo que el juez, digamos, en definitiva, es el mismo que, el mismo que escribe sobre el auto procesal importante. Lo cierto y lo concreto es que en este caso el caso Starley en definitiva se estaba diciendo que se le habían vencido los 3 años, eh, los 3 años que una persona podía estar en el proceso. En este caso Starley se había superado. Ya se había puesto el valladar, digamos, los 121 días esto de la suspensión de término, entonces ya no quedaba, digamos, por qué ampliar ese plazo. Entonces ahí el doctor Elusula Rumbé, basándose en el fallo Pray, que el fallo Pray es el que es un fallo de Chubut, que en definitiva, eh, digamos, también lo declara inconstitucional la Corte al artículo de Chubut que fija un plazo de 6 meses entre la formulación de cargo y el requerimiento de elevación a juicio que tiene que hacer el fiscal. Bien. En este caso, el Ursula Rumbeck también hace un contrasentido en esta parte, porque él entiende que tiene que haber un plazo en el cual se tiene que regir, digamos, un proceso, o que el imputado puede estar, digamos, dentro de un proceso, y por otro lado, termina aplicando Pray, que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con el caso Starley. Lo único que puede llegar a tener, digamos, de similitud puede ser el tema de la extinción de la acción penal. Ahí en la extinción de la acción penal, obviamente, se habla que son facultades delegadas a Nación y que obviamente las provincias no pueden legislar sobre digamos, la extinción de la acción penal, porque, bueno, obviamente está dentro del Código Penal y no dentro del Código Procesal Penal. De todas maneras, ya en Pray la Corte, que tiene que ver con esto también del plazo razonable, la Corte se demoró mucho en resolverlo, y a su vez, más allá de demorarse en resolverlo, en definitiva tampoco tuvo en cuenta, digamos, estos nuevos procesos adversariales que comenzaron en Chubut, después siguieron en Neuquén, y hoy creo que hay 11 provincias que tienen esta manera, digamos, o este proceso para llevar adelante, digamos, la, la resolución de conflictos penales. O sea que tampoco tuvo en cuenta eso. O sea, si encontramos algún punto en este caso, y sí, tendríamos el punto en esto de la extinción de la acción penal. Pero la discusión sería por qué las provincias no pueden, y de hecho pueden, digamos, en el dictado de sus procesos, en este caso un proceso penal, por qué no puede tener plazos de caducidad, perentoriedad de plazos. Y bueno, lamentablemente, y esto lo hago en una interpretación muy mía, le pido la dispensa del caso, lamentablemente todos estos fallos, tarde, al superior, ahí me tengo que fijar si presenté otro en impugnación que también me hizo un lugar con el artículo 87, pero no sé si Fiscalía me lo va a impugnar. O sea, si va a ser en impugnación extraordinaria. Así que bueno. Es probable que sí. Una consulta en el proceso adversarial. Sí. Los jueces pueden declarar inconstitucionalidad de oficio en favor del imputado, en favor del sistema de garantías. Yo creo que a favor del imputado, entiendo que sí. ¿Por qué? Y obviamente, eh, digamos, teniendo en cuenta las garantías del imputado. ¿Y por qué entiendo que sí? Eh, Lamentablemente, este proceso adversarial, por alguna razón, se ha llevado a creer, digamos, que hay una igualdad de armas, digamos, entre la defensa y el acusador público. Y lo cierto y lo concreto es que los defensores, llámense defensores particulares, como es el caso mío, o los defensores de la defensa pública, no tienen igualdad de armas. Pero aparte de no tener la igualdad de armas, no se está litigando contra un particular. Se está litigando contra el Estado, digamos, y con todo el poder que tiene ese Estado, en este caso la Fiscalía, resoluciones, digamos, de manejo con policía,
incluso los pedidos de la Fiscalía son otros. Supóngase, yo tengo que pedir, no sé, que a un cliente mío, o si fuera del servicio público, que vaya a un curso de masculinidad. Le mando en oficio a policía que me lo lleven, o que necesito el curso de masculinidades y no me lo contestan. Necesito, qué sé yo, que una testigo, supóngase, en impugnación, porque presenté una prueba de algún testigo, vaya a esa testigo, que supóngase que sea una interna de esa unidad penitenciaria, que sé yo, la 16, me dicen, no, a mí si no tengo un oficio judicial, yo a usted no le acepto ningún tipo de orden. Y calculo que a la defensa pública le debe pasar lo mismo. O sea, no tenemos, entonces nosotros litigamos contra el Estado. Yo creo que a veces esto se olvida en esto de el proceso adversarial. Nosotros no estamos litigando contra un particular, contra, qué sé yo, la empresa tal o fulano de tal. Nosotros estamos litigando contra el Estado con todo el aparato estatal. Habló de impugnación testigos desde la litigación. ¿Qué puntos o qué pautas cree que hay que tener en cuenta para la etapa recursiva? Testigo en la etapa recursiva. En la etapa recursiva, desde la litigación, ¿qué pautas tendría usted en cuenta para presentar los recursos y eh, estar en la audiencia ante el tribunal de impugnación? Si quiere, haya o no testigos, no hay problema. O si usted considera que la litigación de la etapa de impugnación es diferente a las otras litigaciones, y lo que le pregunto al doctor es qué herramientas, qué estrategias usted conoce para litigar durante No, esta... son distintas, Son son distintas. distintas, totalmente. ¿Cuáles son las herramientas que usted No, utilizaría? en principio, cuando nosotros vamos a impugnación, no, digamos, supóngase, si yo tengo un planteo, qué sé yo, en impugnación, la otra vuelta me pasó un caso con el artículo 120, usted en el proceso neuquino, cuando yo pido revisar una prisión preventiva, el Estado, le llamo yo, tiene 5 días para darme esa revisión, que lo hacen con 3 jueces, de una prisión preventiva. Se vencieron los 3 días los 5 días, digamos, del recurso, se hizo nos exige el código del artículo 120, nos exige que haga un pronto despacho el imputado o el defensor, por lo menos el imputado, obviamente, para que quede más claro que es el imputado, no yo. Entonces, no me responden nada, y al no responderme nada, eh, cuando me abren de vuelta la revisión, yo rechazo la revisión y digo que quiero al juez de garantía, al presidente del colegio de jueces para plantear el artículo 130, que se le vencieron los plazos y que por lo tanto me tienen que dar la libertad, digamos, en este caso eran imputados, dos imputados y un imputado. Obviamente el juez lo resuelve, aplica el artículo 120, la Fiscalía nuevamente impugna, porque hay una cuestión, digamos, cautelar, impugna y yo ahí presento dos testigos. Dos testigos que en realidad la finalidad mía de esos dos testigos, ¿cuál era? La finalidad mía de esos dos testigos es que planteen, digamos, que había sido realizado el pronto despacho, horario del pronto despacho, porque por ahí la prueba en comisaría es difícil, o sea, porque nadie quiere declarar, entonces ahí pido la declaración. Pero, a su vez, porque yo digo también que es distinta la litigación en impugnación. Yo para litigar en impugnación, por ejemplo, tengo que saber qué jueces tengo. Si yo no sé qué jueces tengo, es como, qué sé yo, no sé, como hacer una cuestión muy abstracta, entonces yo tengo que saber qué jueces tengo. O sea, a ver, supóngase, si yo voy a plantear una prisión preventiva, o sea, voy a plantear, digamos, una impugnación por prisión preventiva, obviamente yo tengo que saber cuál es la posición, digamos, de esos jueces. Si voy a plantear, por ejemplo, una domiciliaria y lo voy a avanzar, qué sé yo, en la 24660, porque la mujer, digamos, tiene un hijo menor de 5 años, o en el artículo 10 del Código Penal, obviamente tengo que saber también quién me va a tratar esto, porque
Entonces, ahí cambia la litigación. Y por otro lado, obviamente tiene otras pautas, tiene esto que hablábamos hace un rato de la admisibilidad formal del recurso, y después, obviamente, si fue presentado en términos, tenemos que tener los defensores mucho cuidado, por ejemplo, con las prisiones preventivas, porque son 5 días corridos no hábiles. Entonces, si presentar el recurso tarde, te lo declaran extemporáneo. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, pero a su vez, obviamente tenemos que tener en cuenta los agravios. ¿Por qué los agravios? Porque vos no podés hacer, qué sé yo, 30.000 agravios. Tenés que hacer, digamos, desechar, por eso tiene una técnica de litigación. Vos desechás y qué sé yo, en eso que desechás vos decís, bueno, yo voy a decir que el error judicial fue acá, qué sé yo, no sé, si estamos hablando de prisión preventiva, no sé, en el 114 ter, porque los verbos potenciales, digamos, no se realizó el tipo legal para que corresponda a la consecuencia jurídica, en ese caso, o sea, qué sé yo, en el riesgo procesal de entorpecimiento. Bueno, y acá, qué sé yo, o aplicado en el derecho penal sustantivo para sostener una medida cautelar que no corresponde, porque digamos, la amenaza ya fue, el daño ya fue, el hecho grave ya fue, o sea, o sea, ¿fue en qué sentido? Me lo formulaban en los cargos, o sea, no tienen por qué ponérmelo, digamos, para fundar una medida cautelar. Entonces, toda esa dinámica uno tiene que ver, digamos, qué es lo que le va a llevar y que al tribunal le interese. Uno puede llevar todo de impugnación. Más allá que nosotros como abogados, lamentablemente, tenemos la obligación de impugnar, pero a veces no puedes llevar todo en impugnación. Hay una obligación en pugnar para los defensores. Eh, la praxis de la abogacía dice que nosotros tenemos que llevar, no nos exigen tanto casación, pero hasta la impugnación, o sea, casación me refiero a los otros procesos, ¿no? Y en este caso sería el Tribunal Superior. Pero sí, digamos que el caso sea revisado, y porque eso obviamente para no dejarlo indefenso, digamos, al cliente que nosotros tenemos, el, o a la persona, digamos, que está requiriendo el servicio de justicia. ¿Algo más, Diego? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que anden bien.